¿A poco? Nosotros tal cual vivíamos debajo de una carpa de lona, tal cual que nosotros utilizábamos como refugio. Y en ocasiones yo no quería preocuparla a tal grado que con mi hermano a veces nos metíamos a Burger Kings y buscábamos entre la comida lo que no se comían los demás para comerlo y decir, ok, mamá, ya no te preocupes por nosotros, piensa en mis hermanitos. Yo lo que hacía era cantar en los camiones, cantar en el metro y de esa forma conseguía monedas para poder seguir y pagar el pasaje y llegar a la escuela o en la universidad. No, no. Y a veces me iba con 2 pesos, a veces, amigo, salía de la casa sin 1 peso. Fíjate, amigo, que llegamos al hospital y una de las bebés ya no tenía signos de vida, ya no tenía latidos. Y para mí volví a pensar, dije, no hacemos mal a nadie y nos esforzamos por hacer bien las cosas, nos sellamos en el templo, buscamos guardar nuestros convenios y ¿por qué nos está pasando esto nuevamente? Y sabes, amigo, durante ese tiempo lo único que pensaba es, el Padre dio, el Padre quitó y no voy a renegar contra él en esta ocasión. No voy a reclamarle. En ese momento, cuando me la entregaron, yo sentí que era yo solo contra el mundo. No estaban mis padres, no estaban mis hermanos, ni mi esposa. Era yo solito recogiendo el cuerpo de mi bebé. Y en ese momento le prometí a mi hija, le dije, tú no estás aquí, pero yo sí. Y en lo que me quede de vida voy a esforzarme por bendecir la vida de los demás. Mis queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Santos. El día de hoy tenemos un invitado como cada semana muy especial. Y bueno, amigos, quiero que en esta tarde o en este día que estén escuchando puedan tomar un tiempo para poder descansar, puedan escuchar de esta plática tranquilos, sentados o haciendo todas las actividades que tengan que hacer. Lo bueno de este formato es que lo pueden escuchar mientras ustedes están haciendo otras cosas. Entonces, bueno, quiero presentarles el día de hoy a una persona que yo considero un buen amigo, un gran amigo ya de algunos años, y él es Jorge Rincón. Jorge, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Muy bien, muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias por la invitación también. No, gracias a ti, Jorge, yo sé que tienes bastantes cosas que hacer. Ahorita me comentabas que, bueno, tienes unas clases a las 6 de la tarde. Ahorita estás estudiando tú una maestría, ¿verdad, amigo? Así es, estoy estudiando una maestría en gestión de innovación tecnológica. Ok, ok, bien interesante, amigo. Y eres, bueno, por lo que pude estar investigando, tú tienes una ingeniería en biomédica, ¿verdad? Ujú. Ingeniería en Así es. biomédica. Oye, ¿y por qué te nació o por qué es que salió esta decisión de estudiar esta ingeniería que es muy específica, ¿no? Sí, completamente. Una de las cosas que es muy importante, sobre todo con la ingeniería biomédica, yo lo defino así, es el puente entre la medicina y la tecnología. Los ingenieros biomédicos se encargan de el desarrollo, la estrategia de comercialización y sobre todo también el mercadeo de dispositivos médicos, pero engloba todas las áreas porque es desde el prototipo, desde la idea, ok, queremos hacer algo que ayude en el sector salud, ¿cómo llevamos ese dispositivo a la adopción en la sociedad médica? Y fíjate que a mí me nació el estudiar ingeniería biomédica. Te voy a confesar algo. Inicialmente yo quería estudiar medicina Ok, ok. y una de las cosas que pasó mientras yo estaba estudiando en el Benemérito es que me gustaba mucho la biología. Inclusive participé en la Olimpiada Nacional de Biología y me llamó mucho la atención todo el tema de anatomía, de estructura, función, fisiología. Y cuando yo voy a una misión y regreso, mi deseo era estudiar en la Facultad de Medicina en la UNAM. Hice Ok. inclusive el examen. Sin embargo, una de las cosas que quiero remarcar aquí es que me di cuenta que no tenía el temple como para estar tratando directamente a un paciente al abrirlo y el estar operándolo, entre otras cosas. Y la verdad es que fue eso y de igual forma que el entrar a la facultad de medicina era muy complicado. Tenía ganas, no quedé la primera vez, tenía ganas de seguir intentando posteriormente, pero
después me puse a pensar en lo que te dije hace un momento. Como persona, creo que no tenía ese temple para estar día a día tratando los padecimientos dolosos y sobre todo adversos que puede presentar un paciente. Entonces, mientras yo estudié la preparatoria, bueno, tú lo sabes, yo estuve en el área uno de físico-matemático, estuve en informática. Y Oye, sí, bien diferente, ¿no? Te fuiste, o sea, estabas como en el área uno que es físico matemático, pero realmente el área 2 era la más de este tipo de, que era como de medicina, cosas así de biología, ¿no? Como que era otra área diferente, ¿no? sí, completamente. Entonces, en ese momento, fíjate que yo tuve esa regresión en mi época de preparatoria y dije, me gusta mucho la programación, me gustan mucho las computadoras y quiero ver si existe una mezcla de eso, ¿no? De la tecnología y de igual forma la medicina. Empecé a revisar planes de estudio y fue cuando encontré ingeniería biomédica. Y la verdad es Wow. que quedé enamorado del programa desde que como ingeniero biomédico ves temas muy complejos de cálculo, desde cálculo diferencial, integral, hasta el vectorial, el desarrollo de sistemas por transformadas de Laplace, así le conocen, o transformadas Ajá. de Fourier, es decir, resumir todo un sistema a una ecuación y que funcione el sistema, hasta temas de anatomía, de fisiología, desde el funcionamiento de los órganos que dan estructura, los órganos que dan funcionalidad al cuerpo, y cómo utilizas ese conocimiento para crear tecnología para el bien de las personas. La verdad es que me quedé enamorado cuando me tocaban hacer luego a veces electrocardiógrafos y me utilizaba a mí mismo como paciente para estar conectándomelos y estar viendo en un osciloscopio mi onda cardíaca y la verdad es que eso me apasionaba mucho. Oye, pues qué padre que pudiste implementar las dos cosas, como la cuestión tecnológica con la cuestión médica, de biología también. Y me da mucho gusto que hablas del tema súper apasionado. La verdad es que son términos que yo desconozco completamente, pero me da mucho gusto. Y ahorita me gustaría ahondar un poquito más en este tema de específicamente cómo pudiste entrar a esta universidad específicamente. Pero, bueno, para las personas que no te conocen, Jorge, tú eres miembro de la iglesia de toda la vida. Bueno, Santos es un espacio donde somos la mayoría miembros de la iglesia. No necesariamente también somos miembros de la iglesia, pero normalmente pues invitamos a personas que son parte de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Entonces, tú has sido miembro de toda la vida, eres converso. Claro que sí. Fíjate que mi historia de conversión es algo que atesoro mucho y comparto día a día en el hospital, en los lugares donde trabajo. Yo cuando tenía 13 años, vivíamos nosotros en una colonia antorchista en Ixtapaluca. Esta colonia no tenía ni servicios de agua, ni de luz, ni de drenaje, ni nada por el estilo. ¿A poco? Nosotros tal cual vivíamos debajo de una carpa de lona, tal cual que nosotros utilizábamos como refugio. Nosotros, bueno, yo era muy, pero muy allegado a la Iglesia Católica, a tal grado que yo fui monaguillo inclusive. Entonces estuve en muchas ocasiones, bueno, aprendí todos los procesos de las misas, entre otras cosas, las divisiones, lo que tenía que ver el cirio pascual y entre otras cosas, ¿no? Para darte una idea. Sí. Yo lo hacía sobre todo porque mi papá, antes de morir, mi papá biológico, él quería que yo fuera sacerdote católico. Ok. Y una de las cosas que yo busqué era eso, busqué llegarme a Dios y sobre todo mi papá cuando yo tenía 5 años falleció, entonces mi mamá se tuvo que hacer cargo de 6 hijos, ella sola y terminamos llegando a vivir a Ixtapaluca, donde te mencioné hace un momento. Entonces, en esa ocasión iban pasando los misioneros, Elder Polendo y Elder Mendenhall, los recuerdo muy bien, y como si fuera ayer. Entonces ellos pasaron enfrente de la casa, bueno, que a lo que se podría llamar casa, porque te digo que era debajo de una lona, Sí. y entonces nosotros estábamos comprando tabique rojo para construir una capillita a la Virgen de Guadalupe. ¿A Ese, poco? ese fue el contacto. Entonces los misioneros pasan, ven que estamos metiendo tabique rojo, éramos 3 personas,
Era el novio de mi mamá en ese entonces, mi hermano y yo, mi hermano Mariano y yo, quienes estábamos metiendo este ladrillo rojo a la casa. Ellos iban lejos, ya habían pasado de la casa como 300 metros aproximadamente. Ya se habían alejado una distancia suficiente cuando de repente vimos que ellos regresaron. Nosotros vivíamos en un cerro, estoy platicando todos estos detalles como para poner en contexto, Sí, sí, y sí. yo vi a lo lejos, de abajo hacia arriba, cómo los misioneros empezaron a acercarse, y ellos en ese momento no nos invitaron a escuchar su mensaje, sino lo que ellos hicieron fue, ¿podemos ayudarles? Y en ese momento ellos empezaron a meter el ladrillo rojo que no tenían ni idea de que se iba a utilizar para una capillita, para la Virgen de Guadalupe, pero ahí estaban ellos metiendo el ladrillo rojo. Entonces, cuando ellos terminaron, nos invitaron a escuchar su mensaje. En ese momento yo pude sentir una tranquilidad muy fuerte porque sentía una intención de ellos de no querer aprovecharse de nosotros, sino que al contrario, ellos querían brindar algo nuevo a nuestras vidas, algo diferente, algo que nos hiciera más felices. Entonces, pasaron los días y exactamente te puedo decir que fue aproximadamente el 16 de enero de 2008 que vuelven a Órale. tocar la puerta de nuestra casa. En ese entonces yo abrí la puerta y ellos preguntaron si podían compartir un mensaje y si podían entrar a la casa. Obviamente en ese momento nosotros por diversas experiencias que habíamos tenido en el pasado, lo que teníamos de consejo por parte de mi mamá era no abrirle la casa a cualquier persona. Entonces en ese momento yo no los dejé pasar, sino que al contrario, yo les dije, lo siento mucho, yo no puedo permitir que pasen, pero pueden compartirme su mensaje aquí en la puerta, no hay problema. Sí. Y me empezaron a compartir toda la lección de la restauración, me empezaron a hablar de que Dios nos amaba y sobre todo de la experiencia de José Smith, de la duda que él tenía. En ese entonces yo tenía 13 años, me dijeron, un jovencito de 14 años, un año más grande que usted, tenía una duda de a cuál iglesia debía unirse, porque todas profesaban diversos principios, pero querían llevar a la gente a Dios, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿dónde estaba la autoridad? ¿Dónde quedaron todos estos principios que se tenían en la antigüedad con Jesucristo? Entonces este joven fue y oró y preguntó a Dios a cuál de todas las iglesias debía unirse. Y en respuesta fue la primera visión. Y todavía recuerdo ese sentimiento de, a pesar de estar en la puerta de la casa, de no dejarlos pasar, cuando ellos me comentaron palabra por palabra lo que había visto José Smith, vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba sobre mi cabeza y esta luz gradualmente descendió hasta reposar sobre mí y al descender sobre mí la luz viene en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Y cuando ellos me dijeron, uno de ellos le habló a José Smith por su nombre llamándolo y le dijo, este es mi hijo amado, escúchalo. Para mí fue algo que me impactó mucho. Previamente en mi vida yo había estado leyendo libros de santos, de católicos, y había estado escuchando las diversas historias y me habían impactado, pero no me habían impactado tanto como cuando escuché la primera visión. Entonces, a partir de ese momento, yo decidí escucharlos y exactamente el 3 de febrero de 2008 decidí unirme a la iglesia y me bauticé, siendo el primero que se bautizaba de mis hermanos. Digo de mis hermanos porque mi mamá se había bautizado 20 años previamente, Ah, solo que ella en la iglesia. en la iglesia, ajá, ¿En serio? Ustedes sí, no sabían, no sabías tú que era miembro de la iglesia. correcto. Yo me enteré hasta que me bauticé. Ah, No, y ok. si te contara todas las historias que vivimos, porque yo habíamos tenido una experiencia previa con mi mamá y sobre todo con los testigos de Jehová, porque te digo que yo nunca fui cerrado a escuchar a las demás religiones, sino que siempre estaba abierto para escuchar. Y una vez fueron los testigos de Jehová a nuestra casa, bueno, tu casa, y Yes. entonces en ese momento mi mamá nos cachó, por así decirlo, con los testigos y los corrió. Entonces yo tenía miedo de que ella hiciera eso con los misioneros también. Sí. Entonces en ocasiones los misioneros iban a la hora en la que casi llegaba mi mamá
y lo que nosotros hacíamos era apagar las luces. Le decíamos, Elder, es una disculpa, pero no tenemos luz, pueden venir mañana temprano, a fin de que mi mamá no llegara y los encontrara en la casa y los corriera. Ok, Entonces ok. los misioneros tenían una tenacidad bueno, tenían objetivos muy claros que ellos decían, no se preocupe, hermano, traemos linterna, podemos pasar aunque esté oscuro. Y realmente me daba mucho miedo a mí que mi mamá supiera que estábamos escuchando a los misioneros. Sin embargo, una de las cosas que pasó fue que cuando yo me iba a bautizar me dijeron que tenía que pedirle su autorización. Y Sí. entonces cuando los misioneros hablaron con ella fue cuando ella mencionó que se había bautizado 20 años previamente y por diversas razones ella se había alejado. Entonces fue una de las cosas que más me impactó de todo este proceso de conversión, que el Padre preparó el camino para que no solo nosotros como sus hijos regresáramos a la iglesia, bueno, nos uniéramos a la iglesia, sino que mi mamá también regresara. Qué padre, amigo. Oye, qué bonita historia. Entonces, te bautizaste, se bautizó tu hermano o hermanos, tu mamá lo permitió, te diste cuenta y algo que, bueno, las personas que nos están viendo a lo mejor no saben, tú y yo estuvimos juntos estudiando la misma preparatoria, estuvimos de hecho viviendo en la misma casa, no sé si te acuerdas, en el primer año. Y yo recuerdo, bueno, a esa edad, la verdad es que uno, pues, como que está muy metido cada quien en su rollo, ¿no? Cada quien está metido en lo que le corresponde, pero yo me acuerdo muy bien que, pues, tú eras un converso y estuviste en esta escuela dentro de la iglesia. Am, Algo que mencionabas al principio es que estuviste en un concurso de biología, creo que quedaste en un tercer lugar, pero a nivel nacional. Uh Y -huh. también estuviste dentro de la plantilla, o fuiste, creo, ¿cómo se llamaba? El presidente del consejo estudiantil. El presidente del consejo estudiantil. Entonces, amigo, viéndolo en retrospectiva, ah, ¿por qué es que, bueno, viniendo de unos orígenes, podríamos decirlo, humildes, por qué es, y tener esta historia de conversión? ¿Cómo es que lograste todo eso si para lo mejor alguna persona pues puede decir, no, pues o sea, estoy en esta situación en mi vida y no puedo salir adelante? O sea, ¿cómo es que tú a una edad tan joven pudiste sobresalir o por qué sientes tú que, o qué te ayudó a ti a sobresalir en esta parte de poder tener un tercer lugar a nivel nacional de un concurso de biología que pues estamos hablando de cosas realmente que yo creo que yo no tengo la menor idea y aparte, pues, un presidente de un consejo estudiantil, ¿qué piensas tú que marcó la diferencia, Jorge? Fíjate, amigo, que a veces yo me lo pregunto. Veo en retrospectiva y tanto en la época en la que estuve en el Bene, en ocasiones yo no tenía los recursos para pagar la colegiatura, o mejor dicho, mi mamá, porque tenía que enfocarse en todos sus hijos. Entonces, creo que una de las cosas que a mí me ayudó era querer dar el mejor ejemplo a mis hermanos menores. Eso era un punto que siempre ¿Tú, pensaba. tú eres el mayor, perdón, Jorge? Soy el tercero. El tercero, ok, ok, perdón, Y adelante. fíjate que también tuve siempre, hablando de forma académica, un ejemplo muy grande por parte de mi hermano mayor. Bueno, él es licenciado en físico-matemáticas, pero con especialidad en ingeniería nuclear. Órale. Entonces, él académicamente, digo, no he conocido a otra persona que hable con tanta naturalidad de límites y de cálculo en la vida real como él. Entonces, yo siempre buscaba agradarle, buscaba agradarle a mi hermano mayor, sobre todo por el tema de físico matemático, por eso me metí a esa área en el Bene. Mm, O sea, quiero ser como mi hermano mayor, porque era el ejemplo más cercano a una figura paterna, no digo un padre, porque era mi hermano mayor, pero era alguien en el que podía recurrir, podía contarle mis preocupaciones, mis temores. Sin embargo, llegó un momento en el que dije, no, ¿qué es lo que realmente me gusta a mí? Digo, parte de la sombra de mi hermano, pues yo sentía que me seguía y parte de mí decía, yo quiero
hacer cosas por mi propia y libre decisión, sobre todo por mi voluntad, en el aspecto de el área en la que quería enfocarme, de igual forma, no sé, las actividades que hacía. Entonces me di cuenta que una de ellas era también dar un ejemplo a mis hermanos que seguían de mí, para que ellos también se dieran cuenta que si pueden soñarlo, podían lograrlo. Y fíjate que en el primer año en el Benemérito, yo siento que fue mi primer año el más difícil de todos, porque para mí fue un shock llegar a una escuela de la iglesia y vaya, digo, sí me esforzaba por vivir el evangelio, pero al darme cuenta de todas las cosas que se tenían que hacer, parte de mí fue como un shock cultural, ¿no? Digo, no sé, yo Sí. no estaba acostumbrada a levantarme a las 4:30, 5 de la mañana para un devocional cada día. Sí. No, no, y uno menos. Bueno, más bien, y uno aunque según supuestamente sí, no, era bien difícil, tú sabes, ¿no? Había muchos que no. No, completamente, entre otras cosas, ¿no? Bueno, yo tenía esa preocupación, ese shock, y parte de mí, yo recuerdo que en una ocasión fue un hermano a hablar, lo invitó el elder Mario Carlos, y este hermano era de la NASA. Él trabajaba como ingeniero eh, mecatrónico en la NASA y dirigía una unidad principalmente de los robots espaciales. Y él nos platicó su historia, que era de humildes comienzos, pero él nos dijo algo que quedó remarcado por el resto de mi estancia y en el Benemérito. Y a hoy en día sigo recordando. Él decía, si puedes soñarlo, puedes lograrlo, que es una frase de Walt Disney. Mm. Y fíjate, amigo, que a mí siempre de chiquito me llamaba la atención, te digo, las computadoras, entre otras cosas. Buscaba siempre querer ser un experto en tecnología, no para apantallar a los demás, sino porque realmente me apasionaba la tecnología, todo lo que podías hacer en la computadora, los juegos, entre otras cosas. Y de igual forma, en el tema de biología, yo quería, fue un reto para mí desde el inicio, porque yo no era muy bueno al principio, yo tuve que leer un libro inclusive de hasta 1500 páginas, me dedicaba a veces hasta 14 horas leyendo nada más, todo el tema de anatomía, de biología, de ecosistemas, pero ya a un nivel muy profundo. Y yo hacía eso porque decía, bueno, si mi hermano ha sobresalido en el tema de física, matemáticas, yo quiero sobresalir en el tema de biología. Esos eran los puntos. Entonces te decía, uno de ellos era querer dar un buen ejemplo a mis hermanos, pero el otro era porque los tomaba como retos personales y también quería sobresalir. Pero fíjate que llegó una razón que fue lo que cambió todo el juego para mí durante ese tiempo, y fue el visualizarme a futuro y decir, ¿qué quieres hacer con todo eso? Y recordaba siempre mis orígenes, en el que, si te platicara, amigo, a veces yo tenía que, no sé, este es algo muy personal, digo, rara vez lo platico, pero aprovecho la oportunidad. A veces yo no quería preocupar a mi mamá. Y yo en varias ocasiones estuve a punto de dejar la escuela, la primaria y la secundaria, por los temas que mi mamá trabajaba y sobre todo porque yo quería ver la forma en la que podía ayudar a mi mamá. Y en ocasiones yo no quería preocuparla a tal grado que con mi hermano a veces nos metíamos a Burger Kings y buscábamos entre la comida lo que no se comían los demás para comerlo y decir, ok, mamá, ya no te preocupes por nosotros, piensa en mis hermanitos. Y sobre todo también entrábamos y buscábamos los vasos de refresco que tiraban, y como eran refil, pues nosotros nos llenábamos de refresco, ¿no? Íbamos al baño, lavábamos los vasos y entonces después rellenábamos los vasos de refresco y pues los bebíamos, sacados de la basura. Entonces, eso es para darte un ejemplo de muchas cosas que llegamos a hacer. Y digo, yo ahorita lo recuerdo, y yo recuerdo que en el Benemérito, cuando pensé en qué puedo hacer, no solo para beneficio propio, sino para los demás, yo siento que ahí fue donde empecé a tener eh, esa voluntad de querer hacer las cosas y sobre todo esa disciplina, porque llegó un momento en que tenía que organizar mis horarios, pero recordaba mucho en retrospectiva, eh, si alguien se hubiera acercado y nos hubiera ayudado, quizás las cosas hubieran sido mejor. Y parte de mí, yo quería hacer un cambio, o yo quería sobresalir, pero para ayudar a otros que estaban en situaciones muy similares a la mía.
Entonces, creo que esos eran los motores por los cuales yo trabajaba. Y bueno, claro, lo demás, ¿no? De querer ser un buen hijo, buscar ser un mejor padre, las metas del sacerdocio arónico que nosotros pues estudiamos y aprendimos, el recibir la máxima preparación académica posible, entre otras cosas, eran, fue lo que complementó toda esta parte que te estoy diciendo, estos tres objetivos, el querer dar un buen ejemplo a mis hermanos, el sobresalir personalmente, pero de igual forma el aprender las cosas para ayudar a los demás. Todas las metas, todas las actividades que se hacían en el Benemérito me ayudaron a pulir estas cualidades que considero que hoy en día, bueno, fueron la base para lo que he logrado hoy en día. No, amigo, y la verdad es que, mira, quiero aprovechar también para decirte que yo siempre he tenido una gran admiración, un gran respeto por ti. Eh, Te conozco, te digo, desde que tú tenías, que yo pienso, teníamos 14 años y siempre con una sonrisa. La verdad es que uno no cuando te veía no se imaginaba lo que tú pasaste o lo que estabas pasando, porque sé que dentro de ese tiempo tú tenías preocupaciones, ¿no? O sea, tú tenías preocupaciones de, pues, por tu familia, porque estabas lejos de tu familia, en un cierto punto y pues pensando en tus hermanos, pensando en tu familia, pero a pesar de eso, tú tuviste una excelencia académica, te digo, tuviste esta oportunidad de servir en el consejo estudiantil y aparte, pues asesorabas a otras personas, les enseñabas a los que tenían problemas. Entonces, yo siempre vi en ti alguien que tenía la capacidad de poder iluminar, ¿no? La vida de otras personas y la verdad es que yo te admiro mucho. De hecho, algo, amigo, que me acuerdo cuando regresamos de la misión, trabajamos en el centro de capacitación misional al principio, tú estuviste ahí también, fuimos instructores del CCM y recuerdo que una vez te acercaste muy feliz. Híjole, eso yo no lo voy a olvidar. Te acercaste bien feliz, me abrazaste y me dijiste, Borgel, voy a ser papá. Y yo estaba súper feliz, ¿no? Yo dije, no, felicidades, amigo, vas a ser un gran padre. Y bueno, sucedió que no pudo ser este hijo y bueno, falleció y me gustaría, amigo, a lo mejor tal vez algo muy personal y no sé si quisieras compartirlo, pero quiero preguntarte, ahora actualmente tú ya tienes una hija, eh, tienes a una hermosa hija, pero ¿cómo se sobrelleva esto, amigo? ¿Cómo se sobrelleva? ¿Cómo se vive? Y si realmente el Evangelio de Cristo te ayudó en esta etapa de tu vida, amigo. Sin duda alguna, amigo. Creo que de no haber sido por el Evangelio de Jesucristo, no sé, las cosas hubieran sido muy diferentes. Te voy a platicar un poquito de esta experiencia, de esa primera ocasión en la que nosotros perdimos un hijo y de la reciente, porque mi hija que tenemos hoy en día, ella es gemela, entonces una de las bebés falleció. Recordar esto para muchos podría ser muy doloroso. Para mí sí es doloroso, pero también es una huella de esperanza o un reflejo de esperanza de que el Evangelio es verdad y sobre todo de que los convenios que hacemos con Dios en el templo nos dan la energía y la fuerza para seguir adelante, siempre y cuando los respetemos. La primera ocasión, amigo, cuando yo me enteré que iba a ser papá, no te miento, inclusive mi esposa te puede platicar, yo tuve tanta alegría que hasta empecé a dar marometas, y no es mentira, yo empecé a dar tantas marometas cuando me enteré. Estuve muy feliz, empezamos a hacer preparativos, empezamos a comprar ropita, y fíjate que yo estaba haciendo un examen de cálculo en la universidad cuando mi esposa me dijo que, bueno, mi suegra había estado previamente con ella, habíamos estado en revisiones continuas, pero
bueno, vaya, ahorita al recordar eso, recuerdo que fueron a una revisión con el ginecólogo y yo nunca, con el primer bebé no tuve la oportunidad, mi esposa sí, de escuchar el latido, pero yo no. Pero yo tenía esa esperanza, ¿no? Bueno, conforme vaya creciendo, yo ya la acompaño, porque mi suegra era quien iba con mi esposa y la acompañaba mientras yo iba a la escuela. Ujú. Y después de la escuela yo me pasaba al trabajo, entonces tal cual mi día a día estaba completo. Y yo recuerdo que ella me llamó y me dijo, Jorge, te podemos ver en tal hospital, en el hospital que está por Magdalena de las Salinas, del IMSS. Ella estaba en Pachuca, entonces con mi suegra y mi suegro viajaron hasta la Ciudad de México y dentro de mí tenía un mal presentimiento de que algo no está bien y iba preocupado. Fíjate que llegamos al hospital y ella me abrazó llorando y me dijo, Jorge, ya no tiene latidos, ¿no? Ya no tiene signos vitales. Y fíjate que en ese momento fue algo muy doloroso, pero dentro de mí fue como, no pude, no pude doblarme, no pude quebrarme en ese momento porque decía, necesito ayudar a mi esposa, necesito que ella esté bien, pero en ese momento, cuando ella entró al hospital, yo me quebré y empecé a llorar muchísimo. Era algo que no entendía. Francamente, en ese momento no contemplaba o no comprendía las dimensiones de lo que estaba pasando, porque era más algo que estaba viviendo mi esposa. Ella había escuchado el latido, yo ya había visto algunas fotos de los ultrasonidos, tenía esa esperanza de que naciera, pero en ese momento sí fue algo muy doloroso, pero vaya, fue muy doloroso. Sin embargo, lo que siguió después fue todavía más complicado, porque, bueno, conforme iba pasando el tiempo, le hicieron varios procedimientos a mi esposa para que ella se recuperara, pero en ocasiones, cuando pasábamos por las fechas en las que decíamos, "Ah, en este momento yo hubiera nacido", y pasas por esas fechas recordando, en este momento ya tendría 1 año, ya tendría 2 años, y ves a los que están a tu alrededor, que ya tienen a sus bebés, y que en nuestro caso nos costó mucho trabajo porque no podíamos tener hijos, inclusive mi esposa desarrolló un problema médico a tal grado que en una ocasión un ginecólogo muy renombrado y de muy buena reputación nos dijo, ¿saben qué? Ustedes no van a poder ser papás. Y Sas. cuando me dijeron eso, créeme que sí fue como si me enterraran una daga en el corazón dentro de mí, fue como, no es posible, todavía no tenemos ni el año de casados y ya nos están diciendo que no vamos a poder tener hijos. No. Y fíjate que yo siempre le dije a mi esposa, yo no me casé contigo para tener hijos, sino para ser feliz contigo. Sin embargo, en muchas ocasiones sí llegaban los pensamientos de, ¿y si ahorita estuviera este bebé con nosotros? ¿O por qué? ¿Por qué ocurrió? Eran muchas veces lo que pensaba. Hablando con uno de los misioneros que me bautizó, una vez platicando, le dije, es que no entiendo por qué nos pasan estas cosas. Y él me dijo, Jorge, a veces el Padre permite que vivamos este tipo de experiencias para compartirnos un poco de su gloria. Él te tiene tanta confianza que ha permitido que vivas esta situación. Y en ese momento mi mentalidad o mi perspectiva empezó a cambiar. Ya dejé de ver las cosas de por qué nos está pasando esto, sino qué es lo que quiere el Padre que aprenda y sobre todo eh, no me sentía digno de esa confianza. Decía, no soy una persona extraordinaria como para vivir esto. De hecho, no me sentía capaz de soportar a veces ese dolor. En ocasiones despertaba llorando y decía, ahorita podríamos tener a nuestra bebé. Luego cuando veía la ropita, no, se me quebraban el corazón, las lágrimas. Y eso era algo muy personal, algo que solamente con mi esposa compartía y vivíamos este duelo juntos. Te digo que pasaron 4 años aproximadamente, se hicieron muchos sacrificios. Digo, si te contara toda la historia, yo creo que hasta soy capaz de escribir un libro, Sí, híjole, amigo, porque sí. pasamos después por un tratamiento de fertilidad. Mi esposa pasó por más de 15 cirugías para poder tener bienestar en esa parte. Y sobre todo,
En nuestro caso, nuestra bebé Leia es una bebé in vitro. Entonces, una de las cosas que hicimos fue asistir al centro, bueno, al Instituto Nacional de Perinatología. Nos inscribimos como matrimonio principalmente para ser sometidos a este tratamiento. Y voy a comentar estas dos partes. Se hicieron 2 intentos, el primero no funcionó. Y además de que es muy costoso y que en ocasiones yo me iba a la escuela, tal cual, amigo, así te lo digo, con 2 pesos, hasta Santa Fe desde el CCM, ¿no? Que Y son, hablando para las personas, son como 2 horas prácticamente, ¿no? De fue como puro 2 horas de camino. Yo lo que hacía era cantar en los camiones, cantar en el metro, y de esa forma conseguía monedas para poder seguir y pagar el pasaje y llegar a la escuela o en la universidad. No, no. Y a veces me iba con 2 pesos, a veces, amigos, salía de la casa sin 1 peso, porque nuestros esfuerzos era dedicar todo ese dinero al tratamiento. Y fíjate que cuando hicimos el primer intento y que no quedó, o que no funcionó, sí fue algo todavía más doloroso, ¿no? Porque decíamos, hicimos nuestro mayor esfuerzo y no funcionó. Pero fíjate que después de eso hicimos el segundo intento, pusieron 2 embriones, le pusieron 2 embriones a mi esposa, se empezaron a desarrollar, pero fíjate que como en el tiempo previsto, una semana antes del tiempo que nos dijeron que van a venir a revisión, ella empezó a sangrar. Entonces dijimos, no, tampoco funcionó este segundo tratamiento. Y en ese momento, amigos, lo que hicimos fue dejar de pensar en esto y decidimos buscar la adopción. Empezamos a buscar alternativas para adoptar, inclusive. Y no solo por querer ser papá, sino poder brindar ese amor a otras personas. Fíjate que ahí esta es la parte impresionante de la historia. Los médicos, cuando nosotros fuimos a la revisión, íbamos con una mentalidad de, bueno, ya no funcionó, vamos a suspender todo este periodo por un año. Esto fue en el 2020. Decíamos, no, pues vamos y que nos programen, pero para después, ya no lo vamos a intentar de forma continua porque si era esfuerzos monetarios muy altos y de igual forma un estrés también muy grande porque estás con el pendiente de si Sí. va a quedar, no va a quedar. Y fíjate que cuando llegamos le hicieron la prueba de embarazo a mi esposa y le dijeron, ¿sabes qué? Salió positiva. Y nosotros no lo podíamos creer porque días antes ella estaba sangrando mucho. Decíamos, es que no es posible, estuvo sangrando mucho, ¿no? Inclusive mi esposa y yo nos volteamos a ver y nos quedamos impactados. Pero eso no fue lo más impactante, que nos dijeron, ok, tienen 3 probabilidades y tienen que regresar en unos días para que le hagan una segunda prueba de embarazo. Probablemente sí estuviste embarazada, pero con lo que nos dice de la sangre, seguramente ya abortaste. La segunda opción es que sea un embarazo ectópico y es más probable que los embriones se hayan aferrado por la trompa de falopio y entonces si es así se tiene que hacer una cirugía y retirar parte de la trompa de falopio. O la tercera opción y que tienen menos probabilidades, nos dijeron menos del 10%, es que los embriones estén bien. Entonces, fíjate que fuimos unos días después, nuevamente a algunas revisiones, y en efecto habían 2 saquitos que estaban en el útero. Pero fíjate que durante ese tiempo orábamos mucho, ayunaba yo mucho, eh, no con el afán de que se realizara el embarazo, sino que se hiciera la voluntad del Señor. Y fue algo impresionante que mi esposa se quedara embarazada, aun cuando las probabilidades estaban en nuestra contra. Claro. Y entonces, a partir de ahí, fue un embarazo difícil porque ella tenía que estar en cama casi todo el tiempo. Y cada vez que ella sangraba, era un terror, amigo, como no puedo explicarlo, expresarlo, porque daba mucho miedo. Dije, y eran dos, y entonces decías, no, pues perderlas a las dos era inimaginable y era un pavor y un miedo muy terrible. Me Entonces, imagino. durante ese tiempo, cada vez que mi esposa me decía, Jorge, estoy sangrando, no te miento, amigo, yo me arrodillaba y iniciaba un ayuno, aun cuando no hubiera ni desayunado. A ese grado era como el afán de pedirle ayuda al Padre. Entonces, fueron varias veces y a veces durante un mes fueron muchas ocasiones en las que busqué ayunar, busqué orar muchísimo continuamente. Y entonces empezó a acercar la fecha del parto.
Cuando pasamos el primer trimestre, nos sentimos más aliviados. El segundo trimestre fue algo muy bonito porque podía tocar el vientre de mi esposa, se podían sentir a las dos. Y en el último trimestre nos estábamos preparando ya, compramos todo por doble, las cunas, la ropita, compramos algo que se conocen como mamarrús, de estas cunas movibles que tú las programas, porque decíamos, si son dos, ¿cómo le vamos a hacer, no? Eso era muchas veces lo que pensábamos. Fíjate, amigo, que en septiembre hubo una primera alerta que nosotros notamos porque mi esposa me empezó a decir, Jorge, ya no siento a una de las bebés. Entonces fuimos a que le hicieran un ultrasonido y en efecto las bebés estaban bien, las dos. Una es Aleida y la otra es Leia. Y fíjate que eso fue el 15 de septiembre, inclusive cuando yo vi en el ultrasonido a las bebés, vi sus corazoncitos, cómo latían, cómo se movían, cómo se metían las manos a la boca. Para mí fue algo, una felicidad indescriptible porque recordaba en retrospectiva lo que nos había dicho el doctor y nos decía, ustedes no van a poder ser papás. No sé si creas en Dios, pero al menos por los métodos científicos o por la ciencia, ustedes no van a poder serlo. Y así me lo dijo, amigo. Y yo lo entendía un poquito más también por lo que había estudiado de biología, por lo poquito que sabía del área médica, decía, es que sí, las tenemos de perder. Claro, sí. Y cuando vi ese ultrasonido, para mí, mi alma se llenó de alegría. El 26 de septiembre de 2020, a las 4:30 de la mañana, mi esposa y mi suegra me despertaron con urgencia, sobre todo porque ella estaba sangrando mucho. Fíjate, amigo, que llegamos al hospital y una de las bebés ya no tenía signos de vida, ya no tenía latidos. Y para mí, volví a pensar, dije, no hacemos mal a nadie y nos esforzamos por hacer bien las cosas, nos sellamos en el templo, buscamos guardar nuestros convenios y ¿por qué nos está pasando esto nuevamente? Y llegué a pensarlo, amigo. Y definitivamente en ese momento se te parte el alma. Yo recuerdo que nunca había sentido un dolor como el que sentí cuando me dijeron los médicos, es que no tiene signos vitales. Y yo recuerdo que en una de las sillas del hospital yo solo me agarré de las rodillas y empecé a llorar. No había nadie, y luego por tema de la pandemia, también las entradas estaban muy restringidas, entre otras cosas, y no había mucho que hacer. Entonces recuerdo que los médicos dijeron que le iban a hacer una cesárea de emergencia a Ali para sacarla a las bebés, para que nacieran. Y yo recuerdo que mientras Ali estaba en recuperación, y sobre todo, fíjate, amigo, que ella tuvo una hemorragia interna que fue muy peligrosa, que estuvo en observación hasta las 12 de la noche. Las bebés nacieron a las 11 y ella estuvo en observación hasta más de las 12 de la noche, es decir, más de 12 horas en observación. Ujú. Y entonces una de las bebés falleció sobre todo por desprendimiento de placenta, fue lo que me comentaron los médicos, y mi otra bebé nació chiquita. Entonces no solo era la preocupación de la bebé que ya había partido, había fallecido, sino de mi otra bebé y de Ali. Entonces era en ese momento un terror que no puedo expresar y que creo que nunca he sentido en mi vida más que en ese momento. Y sabes, amigo, durante ese tiempo lo único que pensaba es, el Padre dio, el Padre quitó, y no voy a renegar contra Él en esta ocasión. No voy a reclamarle, no voy a estar enojado porque el simple hecho de que mi esposa estuviera embarazada era un milagro y no iba a reclamarle ese milagro y no iba a reclamarle por lo que había pasado. Fíjate que posteriormente a eso, eh, a mí me tocó ver toda la parte de la funeraria. Mi hermano mayor me ayudó en todo ese aspecto y te comento desde mi perspectiva, mi esposa tiene también su propia versión, ¿no? Entre otras cosas. Y digo, para mí yo siento que ella ha sido muy fuerte en ese aspecto por todo lo que llegó a enfrentar. A mí me tocó ir a recoger a mi pequeñita al área de patología. Ni siquiera era una morgue, sino al área de patología, donde te entregaban los cuerpecitos. Y yo recuerdo que me entregaron a mi pequeñita, le di una bendición, le llegué a cantar un himno también.
el himno 50, el himno más cerca a Dios de ti. Pero fíjate que en ese momento hay algo que es algo muy personal y lo comparto para quienes hayan vivido situaciones similares. En ese momento, cuando me la entregaron, yo sentí que era yo solo contra el mundo. No estaban mis padres, no estaban mis hermanos, ni mi esposa. Era yo solito recogiendo el cuerpo de mi bebé. Y tocarla, verla, sobre todo fue algo muy, muy difícil para mí, pero no te voy a mentir, en ese momento yo sentí una tranquilidad de que si bien era algo muy doloroso, sentí que no estaba solo. Y pude sentir, y me atrevo a decirlo así, la compañía del espíritu que estaba reconfortándome en ese momento. Posteriormente a eso, inclusive cuando fue su funeral, nos la entregaron. Fue muy diferente al primer bebé, principalmente porque en esta ocasión sí había un cuerpo y sí había un cuerpecito el cual teníamos que depositar en el lugar de descanso. Y en esa ocasión le hicimos su servicio fúnebre, dimos algunos mensajes, estaban personas que para mí apreciaba mucho en ese momento, acompañándonos, físicamente estaban mis suegros aquí en casa. Y cuando la llevamos al panteón, tal cual, yo cargué su cuerpecito y yo la puse en el lugar, en su sepulcro. Cuando estaban echándole la tierra encima, créeme amigo que sentí una tranquilidad y una paz, porque de no ser por los convenios en el templo, la muerte sí sería el final de las relaciones familiares. Entonces estaba muy agradecido por lo que sabía gracias al Evangelio, gracias a los convenios en el templo. Y en ese momento le prometí a mi hija, le dije, tú no estás aquí, pero yo sí. Y en lo que me quede de vida voy a esforzarme por bendecir la vida de los demás. Y eso fue lo que le prometí a mi hija mientras la enterrábamos. Y en ese momento me puse las metas que hoy en día tengo, de buscar estar en un lugar, en un trabajo que pudiera bendecir a los demás. Apliqué para la maestría, cosa que no tenía en mente, pero todo eso lo hacía pensando en mi otra hija que decía, tú ya no estás en este mundo, pero yo sí. Y si tú ya no estás, pues yo me voy a esforzar por hacer lo que tú podrías hacer si estuvieras aquí. Entonces, amigo, esa fue mi experiencia respecto a eso. Fue muy dura. Me atrevo a decir que ha sido la más dura en toda mi vida, pero concluyo esa experiencia con esto. No reniego de Dios por lo que vivimos, sino que al contrario, aún me sigo considerando indigno de que Él confíe en nosotros en ese aspecto, porque ahora lo veo de esa forma, cuando vivimos este tipo de adversidades, no solo de perder a alguien cercano, un bebé, ¿no? Sino las diferentes adversidades que podemos tener en la vida. El simple hecho de estar aquí en la tierra, el Padre confía en nosotros para que podamos aprender estas experiencias y sobre todo decidamos seguirle. Y eso es lo que me ha dejado este tipo de experiencias, en que aunque han sido muy difíciles, eh, aquí es donde nosotros decidimos si le seguimos o no. Y en mi caso yo he decidido seguirlo, pese a todo, digo, no sé, muchas veces amigos se acercaban y me decían, pero lo bueno es que ya no hay una, ¿no? Sino que ya te puedes enfocar en una nada más. Y yo sé que hacían esos comentarios para tratar de hacer que me sintiera bien. Pero uno dice, no puedes hacer a un lado el hecho de que ella existió. Claro, claro. Y sobre todo digo, y si ella existió y si ella estuvo en esta tierra, digo, como su padre, quiero volver a verla. Entonces es como una de las motivaciones y es lo que nos enseña en el Evangelio, que las relaciones familiares no terminan al morir. Y gracias a los convenios que hacemos en el templo, todo lo que hemos perdido nos será dado nuevamente. Híjole, amigo. Primero quiero darte las gracias por abrirte, por compartirnos esto que es tan personal. Híjole, y solamente, yo sé que ya no nos queda mucho tiempo, tienes cosas que hacer ahorita importantes. Solamente me gustaría preguntarte, ya por último, amigo, viendo todo esto, viendo lo que has pasado en toda tu vida, ah, la forma en cómo has superado las pruebas es de admirarse.
y me gustaría preguntarte, ¿cómo logras para poder mantener, aunque a veces difícil, ¿verdad? Y a veces pues, no sabes como de dónde agarrarte, pero para ti personalmente, Jorge, ¿cómo has logrado para poder transformar eso malo o ese problema y transformarlo en algo para poder tener una buena actitud y poder salir adelante y no hundirte, amigo? Fíjate, amigo, que eh, creo que desde chiquito, desde que tuve la experiencia en los 5 años de que mi papá muriera y todo lo que vivíamos de chiquitos, de que nos faltaban los recursos, entre otras cosas, y que si te contara cada experiencia que, no sé, a veces pueden clasificarse, o las clasifico como esas historias de terror que llegamos a vivir, pero fíjate que hubo algo que me enseñó un elder que fue el que nos bautizó en ese momento, era Polendo Mendenhall y Rodríguez. Y yo recuerdo que yo le decía a él, teniendo 14 años, es que estoy harto que vivamos este tipo de cosas, estoy harto de que mi papá no esté conmigo, estoy harto de que mis hermanos no me hagan caso y no me quieran ayudar a que yo vaya a la iglesia, ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de mí decía, es que tenemos muchos problemas y estoy harto de todo. Y uno de ellos, el de Rodríguez, me dijo, Jorge, la felicidad no es un destino, sino que es una decisión. Y tú decides ser feliz. Y créeme, amigo, que ese ha sido como mi lema de vida durante todos estos años, que han pasado más de 10 años, y que siempre que vivo, a partir de ese momento mi mentalidad cambió. Y siempre trato de ver las cosas con humor o positivo, porque sé que al final de cuentas, aún la dificultad más grande que te pueda llegar a tocar a vivir, eh, siempre siempre hay una forma positiva de ver las cosas. Por ejemplo, te comentaba hace un momento de mi experiencia con mi niña. Te digo, aprendí que el padre nos tiene confianza y sobre todo tiene confianza para que vivamos adversidades, para que decidamos seguirlo. Y eso es algo positivo y eso es algo que yo relaciono con el decidir ser feliz, pese al destino, ¿no?, que nos toque enfrentar. Una de las cosas que también no platiqué, pero me pasó en el primer año de casada, es que se me rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla Oye, bajando de sí, un camión. sí me acuerdo. Y yo recuerdo que en ese momento, no sé, la recuperación fue muy difícil, no podía ni ir al baño yo solo, pero siempre recordaba esa frase, la felicidad no es un destino, es una decisión. Y aunque te pasen cosas buenas y aunque te pasen cosas malas, hay mucha gente que le pasa cosas buenas, pero no es feliz. Y eso es una realidad. Se enfrascan en las cosas que han perdido y aunque tienen enfrente un destino que les ha traído, no sé, los hijos se esfuerzan por vivir el evangelio, tienen salud, bienestar, a lo mejor están pensando en otras cosas que han perdido, ya sea empleo, ya sea alguna oportunidad laboral, ya sea educación, no sé, dinero. ¿Quién no se siente mal, no? Cuando se te pierden 100 pesos en la calle. Pero es la forma en la que nosotros decidimos que afrontar eso y sobre todo a llegarnos a la felicidad. Podría describir la felicidad, ¿no? Pero principalmente lo que puedo decir de esto es que no importa las circunstancias de vida en la que uno se enfrente, si uno decide feliz, si uno decide ser feliz, perdón, va a buscar actuar para poder alcanzar esos objetivos y esa felicidad. Y eso es algo que siempre me ha motivado. Y hay ocasiones, amigo, en las que digo, wow, esto es inaudito, ¿no? Pero después pienso y digo, pero aunque sea inaudito esta experiencia que estoy viviendo en este momento, no voy a permitir que me robe mi sonrisa, no voy a permitir que me robe el trato con el que voy a estar tratando a mi esposa. A lo que voy es que no porque me haya pasado algo malo voy a llegar a desquitarme, ¿no? Con los demás en casa, entre otras cosas, sino que uno puede decidirlo y es lo que he aprendido. Muchas veces he escuchado también frases de, no, pero es que yo soy así.
Y Ujú. entiendo, cada quien es así, ¿no? Cada quien tiene su forma de ser. Pero lo que quiero compartir en esta ocasión es que soy testigo de que existe una forma de afrontar las diversas adversidades y uno puede afrontarlas con una cara en alto, con ánimo de que las cosas van a pasar y que van a ser mejores, o hundirse en la desesperación. Y eso es a lo que quiero ir. Yo puedo decidir si me hundo en la desesperación o bien afronto las cosas con una cara en alto, con una sonrisa y saber que pese a que no es un buen momento en ese instante, las cosas van a ser mejores. Jorge, quiero darte las gracias nuevamente por este tiempo que nos das. He aprendido mucho de ti, sigo aprendiendo de ti sobre tu experiencia de vida. Nuevamente, eres un gran ejemplo para mí, te considero un gran amigo. Hemos coincidido en algunas ocasiones, hemos vivido juntos, hemos estudiado juntos, hemos trabajado juntos en algún punto de nuestra vida. Y si algo eh, quiero decirte el día de hoy es que eres un hombre de fe. Y algo bien interesante y bien importante que yo aprendí en un punto es cuando si queremos, si oramos por paciencia, el Señor nos va a dar, no nos va a dar mágicamente la paciencia, ¿no? Sino nos va a poner pruebas para que podamos desarrollar esa paciencia. Y tú eres un hombre de fe porque a lo largo de tu vida has podido desarrollar esa fe y uno podría verse en tu situación ido por otro lado completamente diferente, pero me da mucho gusto, amigo, de lo que tú hablas y que es muy cierto. Nosotros elegimos. Tú eliges, yo elijo y las personas que nos están viendo eligen qué camino, qué decisión, qué sentido le van a dar a su vida. Y como dice el der Bednar, que me gusta mucho también, es que nosotros somos agentes, al final de cuentas. Somos agentes o debemos de ser nuestros propios agentes y parte de ser nuestros propios agentes es poder elegir el tipo de vida que queremos vivir. Entonces, Jorge, algo que te gustaría por último compartir con las personas que nos están escuchando. Ya me comí mucho de tu tiempo, amigo, pero algo que te gustaría decirles ya para terminar. Sí, una de las cosas que yo recuerdo de niño también, y lo veo hoy en retrospectiva, en muchas ocasiones podemos pensar que la vida es difícil, ¿no? Porque yo lo llegué a pensar, que la vida es complicada, que a veces hasta los días malos no paran, pero quiero decirles que no siempre las cosas son así. Eh, Hay momentos en nuestra vida en la que nosotros podemos reconocer esos pequeños instantes que nos dan el motor para seguir avanzando. En mi caso, por ejemplo, pese a las adversidades que llegué a vivir de niño, entre otras cosas, yo recuerdo que en ocasiones, eh, bajo la luz de la luna, tal cual, porque no teníamos ni luz eléctrica, yo leía el libro de Mormón con tranquilidad y entendía los principios y sentía como si Jesucristo me estuviera hablando a través de las escrituras. Y yo recuerdo que esos instantes son los que marcaron mi vida. Hoy en día sí recuerdo, inclusive hasta con risa, el pensar que no teníamos ni drenaje o ni muros y que los vecinos nos veían continuamente. Pero eso no es lo que recuerdo más cuando miro en retrospectiva. Cuando miro en retrospectiva pienso en las veces en las que pedí ayuda a Dios, las veces en las que sonreí con mis hermanos, con mi mamá, las veces en las que nos íbamos caminando en la capilla hasta 5 kilómetros para llegar y aunque nos llegábamos a veces tarde, yo recuerdo la felicidad que tenía de ver a todos mis hermanos juntos en la capilla. Entonces, eso es, perdón, un taladro, Eh, se escuchó ahí. Dale, dale, no te preocupes. Pero básicamente, cuando nosotros vemos en retrospectiva, como dice el Elder Holland, eh, miramos las experiencias, las brasas de las experiencias del pasado y las reclamamos, pero no reclamamos las cenizas. Él comenta eso. Entonces, a lo que voy es que nosotros no reclamamos o no vemos el pasado con lo malo que nos ha llegado a pasar, sino que hay que buscar siempre verlo con lo bueno que nos ha llegado a pasar.
las experiencias bonitas, hermosas que hemos podido llegar a tener, guárdenlas como sus perlas de gran precio, y eso es lo que nos puede ayudar para los momentos de dificultad. Perfecto, amigo. Pues muchas gracias. Jorge, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejar este episodio de su podcast Santos. Lo he disfrutado mucho. Jorge, gracias, amigo. Gracias por darte el tiempo de poder platicar conmigo. Ya extrañaba platicar contigo. Esperemos pronto nos podamos ver. Pronto podamos visitarte, visitar a Ali, a tu nena, para abrazarnos y platicar. Y bueno, amigos, hasta aquí el episodio. Si les gustó, compártalo. Si de algo les ayudó, coméntenlo aquí abajo en los comentarios. Y pues denle su like, suscríbanse y todas esas cosas bonitas que ya saben. Muchas gracias.